esto de los personajes sucedió en un afán de encontrar un escudo, ¿viste? Porque lo que yo tenía para decir como María era muy triste. Eso dijo María Becerra cuando le preguntaron por qué había creado los personajes de su álbum. Y ahí hay algo que va mucho más allá de la creación de un álbum artístico como tal. Esta idea de que a veces el dolor es tan tuyo, tan directo, tan propio, tan íntimo, que a veces cuesta mirarlo a la cara de frente. Entonces haces algo instintivo, le pones otro nombre, otro cuerpo, otra cara, otra voz. Y desde ahí, quizás desde esa distancia, es que podés decir algo que quizás no hubieras podido decir vos con tu propio nombre. Quimera es el tercer álbum de estudio de María Becerra, que se lanzó en noviembre del 2025. Fue lanzado a través de Warner Music Latina y reúne 17 canciones. Pero antes de hablar del disco, me gustaría hablar de lo que pasó antes del disco. Este proyecto tomó forma después de un periodo crítico de salud en el que María sufrió complicaciones por un embarazo ectópico, incluida una hemorragia interna, una hipovolemia que requirieron intervenciones quirúrgicas de urgencia, tratamiento intensivo, incluso una intubación. Todo lo que escribía me dolía. Tenía ganas de seguir haciendo música, pero todas las canciones venían del mismo lugar. Entonces apareció una pregunta que lo cambió todo. ¿Cómo escribir desde otros lugares que no sean únicamente desde el dolor? La respuesta para ella fue Quimera, un álbum construido con 4 alter egos: Yanina, Jojo, Maite y Gladys, más ella misma en el centro. Cada una de estas alter egos habita 3 canciones que exploran géneros, historias, estéticas, modos de sentir diferentes. Este disco muestra cómo se procesa algo que en el fondo desborda. Antes de entrar en cada personaje, quiero detenerme un ratito porque lo que hizo María Becerra tiene un nombre en psicología. Es algo que muchas veces todos hacemos de maneras muy diferentes y en intensidades diferentes cuando algo nos supera. Y este mecanismo se llama fragmentación. Cuando una experiencia es demasiado intensa para que la psique la procese desde un solo lugar, lo que hace es distribuirla, repartirla, fragmentarla, la divide en pequeñas partes que sean más manejables. Una parte entonces puede sostener la rabia, otra parte puede sostener la tristeza, otra puede sostenerse en el origen, en eso que siempre fuiste antes de que todo esto pasara. Y eso no es necesariamente patológico. Incluso muchas veces es adaptativo, es muy inteligente de hacer. A ver, en su forma más extrema, esto deriva en lo que los psicólogos llamamos trastorno disociativo de la identidad. Pero la fragmentación no necesita llegar hasta ese punto para existir como mecanismo. Todos experimentamos algún grado de disociación en la vida cotidiana. La diferencia es de intensidad, de cuánto está en juego y de un montón de otros factores que pueden quedar para otro video. Pero volviendo, como les decía, los seres humanos fragmentamos experiencias todo el tiempo. Lo hacemos cuando le contamos algo muy doloroso a un amigo, pero con humor. Cuando escribimos en un diario o hablamos en tercera persona sobre algo que nos pasó a nosotros. Lo hacemos cuando decimos una parte mía quiere Y y otra parte mía quiere X. María lo hace en este disco de manera consciente y artística. Le puso nombre a cada parte, le puso cuerpo, una estética, una voz distinta. Ella dice: no sé en qué momento de mi mente asocié todo este dolor con Yanina. Ella fue el primer alter ego donde canalicé algo de mi dolor con toda su locura, su cinismo, toda su oscuridad. Yanina es la primera, la que aparece cuando todo estaba más complicado, más oscuro. Es intensa, es obsesiva, se mimetiza mucho con la persona de la que se enamora, se viste igual, se adapta como sea a esa persona, se pierde en el otro para no tener que estar consigo misma. ¿Por qué hace esto? Porque cuando el dolor es demasiado grande, lo primero que aparece no es la tristeza, es el movimiento, es la intensidad, es el ruido, porque el ruido tapa. Moverse hacia
hacia afuera con mucho ruido, es mucho más fácil que quedarse en silencio mirando adentro lo que duele. Janina es la negación activa total. No es la parálisis, es el caos, la obsesión romántica como distracción del vacío propio. Probablemente todos conozcamos un poco a este mecanismo de Janina de salir a buscar algo afuera porque no nos animamos a enfrentar algo propio. Ay, ¿cómo puede ser? No me quiere ver. Me paré en la puerta de tu casa a esperarte ayer. Y María sigue diciendo, cuando estaba en mi pico de recuperación, ese fue el momento show. Inconscientemente estaba conectando con mi recuperación y con mis estados emocionales, dice ella. Show llegó cuando el cuerpo de María empieza a sanar. Y lo que salió de ahí no fue paz. Show simboliza la evasión, el descontrol, el vacío emocional. Refleja a una persona que está hipersexualizada y que utiliza las fiestas, el alcohol y diferentes sustancias para tapar algo de su propia oscuridad. Es destructiva. Aunque acá tengo que decir que hay algo que la psicología entiende muy bien sobre la rabia y el exceso. Y es que muchas veces es la única manera en la que el cuerpo puede decir basta, de sacudir algo que estaba quieto, de moverse después de haber estado muy paralizado. Jojo es la ira. Y la ira, cuando aparece después de un duelo, puede ser destructiva, pero es la señal de que hay algo que se está moviendo. El problema no es este personaje como tal, que nos habite por un rato. El problema es quedarnos en Jojo para siempre. Usar el ruido como casa permanente en vez de como puerta de salida, como puente hacia otra cosa. La pista directo y todo el mundo se acercó. María dice, yo era Maite, muchísimo. Creo que ella es la que ha permanecido más tiempo en mi vida. Hay un lugar emocional y dramático que está muy presente en mis canciones, dice María. Maite es la más cercana a María y quizás la más difícil de habitar. Maite representa a la generación que lo da todo, por ejemplo, por el éxito profesional, pero que aún así arrastra muchas carencias emocionales profundas. La hija perfecta que logró el éxito, pero aún así se siente muy vacía. Y acá hay algo que resuena muy fuerte en el mundo de hoy. ¿Cuántas personas construyen una vida hacia afuera de logros, de reconocimientos, de muchos resultados? Afuera las personas los aplauden, pero en algún momento frenan la pelota un ratito, se sientan y hay algo que no cierra, que se siente incómodo, que se siente vacío. Sienten que llegaron al lugar donde querían llegar, escalé, estoy en la cima de la montaña y en la cima no hay nada. Maite es la vulnerabilidad que por fin se permite aparecer. La herida que ya no se puede tapar con Janina ni con Jojo. La que dice me duele de verdad todo esto, ya no puedo pretender que no me duele. La que deja de tapar y se hace cargo de su dolor. 10 de la mañana, día del padre, llamada desconocida. Y Gladys es la raíz, el origen, la verdad cruda, el orgullo por lo que uno es en el fondo. Gladys es la más inesperada del disco y para mí la más interesante. Porque cuando todo se derrumba, cuando todo se prendió fuego y ya no tenés absolutamente nada, ¿a dónde volvés? ¿Dónde encontrás algo sólido? ¿A qué volvés? Gladys es la respuesta que da María a esta pregunta, que es al origen, a lo que siempre estuvo antes de la fama, antes del éxito, antes de los shows gigantes en River o en estadios enormes, al barrio, a la verdad sin filtros, a esa persona que sos cuando no hay una cámara mirando. Gladys nos habla de que la identidad más resistente no es esa que construiste hacia afuera, sino que es la que traes adentro, la que no depende de todo eso que lograste, sino de quién sos cuando todo lo demás se cae. Anoche terminé rota, tú desgarraste mi corazón. Y después de todo esto, después de Janina, de Jojo, de Maite, de Gladys, en el centro del disco
aparece algo distinto. En 5 temas, María se muestra sin máscaras, hablando de amor, de caída, de sanación, de aceptación desde su propia voz, de forma muy directa y honesta. Eso es el final de todo proceso. Me gusta que Quimera no muestra un arco perfecto donde todo se resuelve al final, sino que muestra el proceso real que implicó para ella volver a hablar en primera persona. El proceso de mostrarse sin escudo, sin un personaje. ¿Vale la pena escuchar este disco aunque no escuches este tipo de música? Sí, vale la pena. Y te voy a dar algunas razones. Primera razón, porque te va a dar un mapa para entender tus propias partes. Todos tenemos una Janina dentro, que es esa parte nuestra que busca intensidad cuando el dolor es demasiado. Todos tenemos una Jojo que explota cuando ya no puede más. Todos tenemos una Maite que busca lograr cosas, logros y al final se siente un poco vacía. Y todos tenemos una Gladys, que es esa que sabe muy bien quién es, aunque todo se derrumbe a su alrededor. Escuchar Quimera es encontrarte en alguna de todas esas versiones. Y eso muchas veces ayuda a nombrar lo que no siempre es fácil nombrar. Segunda razón por la que me gusta este disco es porque muestra algo que pocas obras se animan a mostrar de esta manera, y es que sanar nunca es lineal, que no se pasa del dolor a la paz en un solo movimiento, que hay cinismo y hay rabia y hay vacío, y que cada una de esas cosas es parte del camino, más allá de lo trillado, realmente lo es. Y tercera razón, porque creo que es una obra que nació de una decisión súper valiente, porque María ya tenía un disco completamente listo, pero que ella sentía que quizás no era honesto. Entonces decidió empezar de cero desde el dolor. Y eso me parece muy valiente, porque elegir la honestidad por sobre lo que conviene, me parece que es un acto que puede resonar mucho más allá de la música, nada más. Antes de irme de este video, me encantaría que me cuentes en comentarios cuántas versiones tuyas reconoces que tenés. ¿Qué parte tuya, qué versión está hoy hablando más fuerte, tiene más poder sobre las otras? ¿Qué parte estás ignorando porque te cuesta demasiado mirar? María Becerra le puso nombre a las suyas, les dio canciones, colores, estéticas, las dejó existir. No necesitamos hacer un disco nosotros para hacer exactamente lo mismo. Pero sí creo que hay una idea muy poderosa en esto de reconocer estas partes adentro nuestro. La que está enojada, la que está rota, la que no entiende, la que sí recuerda bien de dónde viene. Todas estas partes nuestras merecen un espacio. Hay que dejarlas existir. Contame en los comentarios con cuál de estas partes te identificás más, o lo que sea que te haya resonado. A mí me encanta leerlos, me encanta que entablemos conversación, así que charlemos en los comentarios y nos vemos en un próximo video.